Hola, bienvenidos a Maficun. Hoy haremos un problema del tema del magnetismo. El problema dice así: tenemos un circuito eléctrico, ¿lo veis? Esto es un cable, y encima de este circuito tenemos un cable rectilíneo que mide 20 centímetros que se desplaza hacia la derecha a esta velocidad de forma rectilínea y constante, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta que nos hacen es: cuando esto ocurra, este circuito está colocado en un lugar donde hay un campo magnético, ¿lo veis? Este campo magnético está dirigido de forma perpendicular y sale de la pizarra y su valor es constante, ¿vale? 0,5 teslas. Entonces lo que nos preguntan es, cuando este conductor rectilíneo empiece a desplazarse hacia la derecha, ¿cuál será la fuerza electromotriz inducida en el circuito? Luego nos preguntan qué intensidad circulará por el circuito y por último nos preguntan el sentido que tendrá esa corriente inducida. Vamos a ver, en primer lugar, lo que debemos entender es que cuando este conductor rectilíneo se desplace hacia la derecha, la superficie de esta malla aumentará, ¿vale? O sea, habrá una variación en la superficie, por lo tanto, el número de líneas de campo que atraviesan esta superficie también aumentará. Eso quiere decir que habrá una variación del flujo magnético. Eso creará una corriente inducida. ¿Cómo podemos calcularla? Debemos recordar la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que esta fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar la expresión del flujo. Vamos a ver. El flujo magnético que atraviesa una superficie es el producto escalar del vector intensidad de campo magnético por la superficie. Acordaros que el producto escalar lo podéis expresar como el módulo por el coseno del ángulo que forman B y S. En este caso, B es un vector que sale de la pizarra. Podemos considerar que el vector S, el cual siempre es perpendicular a la superficie, también sale de la pizarra. Por lo tanto, el ángulo que formarán B y S será 0 grados. Por lo que podemos eliminar el coseno de alfa, porque el coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, el flujo será B por S. ¿De acuerdo? El campo, lo sabemos, es 0,5. O sea que ya lo podemos sustituir. 0,5. Y ahora nos queda la superficie. Claro, ¿qué pasa con la superficie? Que la superficie sería la superficie de un rectángulo, pero que va cambiando, porque este lado del rectángulo se va desplazando. Por lo tanto, este lado sí que lo conocemos, que es 0,2. Pero ¿cuál será este de aquí? Este de aquí lo podemos expresar en función de la velocidad. Como se mueve a velocidad constante, podemos decir que este lado de aquí, que sería la base de este rectángulo, será la velocidad por el tiempo, o sea, 0,2 por t. Y la altura sí que vale 0,2. Por lo tanto, la superficie la podemos expresar como base 0,2 por t por altura. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora cogemos y calculamos la expresión del flujo, claro, nos quedará un flujo en función del tiempo. Sería 0,2 por 0,2 por 0,5. Esto me da 0,02. O sea que me queda que el flujo es 0,02 por t. Claro, me queda una expresión en función del tiempo, ya que está cambiando constantemente. Ahora lo que tengo que hacer es derivarlo. La derivada de esto respecto al tiempo es 0,02. Pues ya tengo la fuerza electromotriz inducida. ¿Veis? El signo menos lo que me indica, esto debemos recordarlo, es que la fuerza electromotriz inducida, ahí debemos recordar la ley de Lenz, siempre tiene sentido contrario a la causa que lo provoca, ¿de acuerdo? Esto nos hará falta para el apartado C. Hemos encontrado ya la fuerza electromotriz inducida. Ahora nos preguntan cuál es la intensidad que circula por este cable. Bueno, para calcular la intensidad debemos aplicar la ley de Ohm. Tenemos esto por esto, ¿no? Entonces, la fuerza electromotriz inducida vale 0,02, ¿vale? 0,02. La resistencia de todo este circuito es de 5 ohms, 5, y después por I. Aquí podemos despejar la intensidad. Resulta que la intensidad que circula pues serán 0,02 entre 5. Y esto da, vamos a ver, esto dividido entre 5, 4 por 10 a la menos 3.
Acordaos que la intensidad, amperios, mide en amperios. Ya tenemos el apartado B. Y por último nos dice en qué sentido circula esta corriente, ¿vale? Vamos a prestar atención. Cuando este cable se mueva hacia la derecha, la superficie de esta malla aumentará. Por lo tanto, aumentará el flujo magnético hacia afuera de la pizarra, ya que el número de líneas de campo magnético que atravesarán la malla aumentará. Por lo tanto, como decía Lenz, la fuerza electromotriz inducida tendrá un sentido que hará que el campo magnético que esta fuerza electromotriz inducida generará se opondrá al campo magnético inicial. Por lo tanto, el sentido que debe tener la corriente inducida debe ser tal que el campo magnético que genere vaya en contra del campo magnético inicial. Como está aumentando hacia afuera, debe tener un sentido que haga que el campo magnético vaya hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que aplicar una regla que es la regla de la mano derecha. Los dedos debemos indicar el sentido de la corriente y el pulgar nos indicará el norte del campo magnético. Vamos a ver las dos posibilidades. Si el sentido de la corriente fuese este, ¿de acuerdo? Es decir, que la corriente girara en sentido antihorario, el campo magnético que generaría esa corriente inducida también iría hacia afuera, con lo cual estaríamos aumentando todavía más el inicial. Luego la otra opción es la correcta. El campo magnético debe ir hacia adentro, por lo tanto la intensidad, la fuerza electromotriz inducida debe girar en sentido contrario, es decir, debe girar así, en el sentido horario, porque así el norte irá hacia adentro y contrarrestará el campo magnético inicial. Por lo tanto, el sentido de la corriente inducida debe ser este de aquí, el sentido horario. Es decir, el circuito, la corriente inducida se moverá en este sentido, ¿de acuerdo? Porque de esta forma, el campo magnético que generará esta corriente inducida irá hacia adentro y compensará el aumento de flujo debido al desplazamiento del cable lineal, ¿de acuerdo? Pues ya hemos terminado. Espero que os hayamos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Un saludo.